de vuelta, queridos amigos de Onda Cero, y ahora a nuestros telespectadores de IMAX Televisión, en vivo y en directo. Hoy me acompañan gente muy importante, es la primera vez que vienen. Me encuentro con Ana Rivilla, secretaria del Partido Obrero Socialista Español. Me encuentro con Natalia Céspedes, secretaria de las Juventudes Socialistas, y con mi querido Adrián Calero, que es secretario de Economía y Turismo y de Promoción Económica. Estamos aquí porque, como ustedes saben, 25 de noviembre estamos celebrando el Día contra la Violencia de Género. Y a mí me pareció muy importante traer a la gente joven que está trabajando también por estas cosas, porque Natalia también está en la parte de igualdad, tanto como Ana, que se encarga de todas estas cosas de la igualdad de género. Bienvenidos, queridos amigas y mi querido amigo. Muchas gracias. Y hoy vamos a estar entonces conversando sobre esta... Es que yo traté de buscar un sinónimo de lacra, pero no lo encontré. No, lamentablemente no lo encontré. Lamentablemente no lo encontré. Y esto pasa muchísimo más de lo que nosotros creemos. Conversábamos antes de entrar que es un tema de creencias, de patriarcado, de roles y de educación. Bueno, bienvenidas. Cedo la palabra primero a Natalia. Bueno, pues muchas gracias por haber invitado a las Juventudes Socialistas a esta tertulia. Me vais a disculpar porque es la primera vez que estoy en una entrevista y estoy un poco nerviosa, pero dar las gracias por visibilizar el papel y la importancia que tenemos la juventud en la lucha contra la violencia machista y la violencia de género, que creo que somos el presente y el futuro, y las generaciones de personas jóvenes somos las que estamos llamadas a terminar con esto. Así que muchas gracias por contar con nosotras. Siempre serán bienvenidas, y más cuando vamos a hablar de temas de tal importancia como es este, para que las mujeres abran la cabeza y los hombres también, a ver si podemos que vean las cosas con otros ojos. ¿Tú qué me dices, Ana? Pues nada, muchas gracias por invitarnos también al Partido Socialista. Somos parte de la sociedad, y sobre todo la lucha por la igualdad, por el feminismo y demás siempre ha sido una base del Partido Socialista. Y de hecho ahí se están viendo que las leyes que se están promulgando por el tema de violencia, sobre todo, que es muy importante, las están programando desde los equipos socialistas, tanto en la Junta de Comunidades como a nivel nacional, cuando el gobierno de Zapatero fue cuando se creó la ley de igualdad, la ley de violencia de género, y fuimos pioneros previamente en la Junta de Comunidades. También fue la primera ley que se hizo sobre violencia de género. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y este joven que me acompaña aquí, Abraham, él no iba a entrar, pero yo dije, no, sí, necesitamos una voz masculina también. Me dicen ellas que él es feminista, sí. Pero que necesitábamos yo quería escuchar, tener una voz masculina dentro de este diálogo que vamos a tener hoy. Bienvenido, Abraham. Tú te encargas de la promoción turística y la economía. Así es. A ver, cuéntame un poquito, antes de que entremos en materia, sobre eso. Pues lo primero, secundar las palabras de Natalia, agradecer este pequeño espacio en la que la juventud pueda tener un poquito de voz, y también remarcar la importancia de un día como hoy, en la que, aunque haya hombres que secunden el feminismo, la importancia siempre la va a tener la mujer, y los hombres no deben eclipsar a las mujeres en un día como este. Es una lucha diaria, una lucha que ha de ser constante, y en la que las mujeres deben tener su voz y reivindicar sus derechos, porque es algo que debería estar a la orden del día y no está, desgraciadamente. Efectivamente. ¿Cuántas mujeres van asesinadas en lo que va de año, Natalia? Pues yo antes de venir he estado consultando cifras y bueno, son aterradoras. En lo que va de año, ahora mismo en España tenemos 37 mujeres que han sido asesinadas, y quiero recalcar el término asesinadas, porque muchas veces cuando hablamos de cifras se dice que han muerto. No han muerto, han sido asesinadas. Y desde el 1 de enero de 2003, que es cuando empezaron a tomarse recuentos oficiales,
van 1.118 mujeres asesinadas. Estamos viviendo en una situación de terrorismo machista y quiero recalcar el término. Esto es terrorismo y tenemos que empezar a tomar medidas desde ya. Las instituciones tienen que ponerse las pilas. Esto es un problema de Estado que creo que va mucho más allá de izquierdas o de derechas, aunque por supuesto la izquierda es la que está a la orden del día con estos temas y en especial, como decía Ana, el Partido Socialista, pero tiene que haber un acuerdo y tenemos que llegar a acuerdos en general porque esto no es normal, no lo podemos normalizar y ya está. Que, como hablábamos antes, esto es un tema de patriarcado, porque es un tema de educación, como una costumbre que está muy metida, ¿no? En la cabeza, una creencia, pues, sólida, en la cabeza de muchos hombres y de muchas mujeres, ¿no? Por pues, nuestra educación, porque lo vieron nuestros padres, también lo vieron así, entonces esto es una cosa que viene de hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Entiendo que hay que tomar cartas en el asunto, que el gobierno nacional y el gobierno regional y todos están haciendo una gran labor en luchar contra esto, pero ¿por dónde podríamos comenzar la lucha? Si esto es una creencia sobre el patriarcado, sobre de que el hombre debe tener ciertos privilegios por encima de las mujeres, esto tenemos que empezar por la educación. Efectivamente. Así es. Ajá. Efectivamente. De hecho, la semana pasada estuvimos en el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento y, entre otras cosas, se estuvo comentando la situación esta y ya estaban previstos hacer unos talleres que los van a hacer, vamos, me estoy metiendo en cosas del Ayuntamiento, pero como somos representantes también en el Consejo de la Mujer, lo puedo decir, y se van a dar talleres a profesores y a chicos y van a empezar desde pequeñitos hasta, sobre todo, empezar un poco con los jóvenes, que también es muy importante, porque si ya ellos lo ven en la casa, por lo menos que sepan un poco parar. Yo creo que la labor incluso de los jóvenes pueden parar un poco todo esto. Claro. A los padres. Claro. A los padres, no permitir que maltraten a las mujeres, ni los maltraten a los críos. Claro, yo estoy segura que debe haber muchos jóvenes en casa que no quieren que sus madres sean maltratadas o que haya una situación de violencia y hacen lo posible por no por evitarla o porque no suceda. Sin embargo, como seres humanos que somos y hay una parte psicológica emocional, pensamos que no nos está afectando, pero sí nos puede estar afectando y al momento de tener una relación aparecen esos destellazos, ¿no? De lo que hacía mi papá, porque lo copié, no por maldad ni nada, sino que lo copié. Imitación de modelos. Imitación del modelo y eso es el referente que yo tengo de lo que tiene que ser. Claro. Es el patriarcado. Una relación. Sí, es el patriarcado que está establecido en las casas y entonces siempre se ha visto que el hombre iba a trabajar fuera de la casa, la mujer se quedaba en la casa con el rol de trabajo y cuidar a los hijos y el hombre cuando llegaba a casa a tener la mesa puesta y a tener todo preparado, como se ha consentido hasta ahora. Ahora, hoy en día, ya las mujeres, ya se va cambiando el chip, ya la mujer empieza a trabajar y ya parece que al salir de casa ya es cuando ya empiezan a ver los problemas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú sales a trabajar, llegas a casa también cansada, igual que ellos. Claro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Yo no te tengo que tener a ti las cosas hechas, tú tienes que hacerlas igual que yo. Porque los dos estamos trabajando. Es una colaboración. La casa no es para que la haga, ni para que el hombre ayude a. No. La casa es pues para que entre los dos la llevemos, porque la casa es de los dos. No es cuando ayudar, tú firmas la hipoteca, cuando tú firmas una escritura, la casa es de los dos, y entonces tenemos que colaborar los dos. No uno más que otro. Entonces, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza a salir otra vez la vena de es que mi madre en mi casa hacía esto y ya por ahí empiezan los líos. Tú, Abraham, sí. ¿Cuál es tu visión de lo que nosotros estamos hablando? Ellas dicen que tú no eres machista, que tú eres pro mujer. Uh-huh. Háblame de esa visión, tú como hombre, háblame de eso, de lo que ellas están hablando, pero dame tu visión de hombre. Pues yo lo que veo es, el concepto de hombre feminista se ve un poco raro en esta sociedad aún, a día de hoy, lo cual me extraña mucho,
porque no es tan raro que un hombre secunde el feminismo. Es algo básico, algo que radica en la propia juventud, y creo que ya es hora de romper con esos roles que la sociedad ya marcó en épocas anteriores, en dictaduras, etcétera. Y creo que es hora de que los hombres secundemos esta lucha que tienen las mujeres, porque creo que no se puede permitir la violencia de género. Se debe acabar con el machismo radicalmente. No es algo que deba ir progresivamente. Yo cada vez veo a gente más joven que maltrata a sus parejas, que les cohíbe. No, tú no puedes bailar en discotecas, no, tú no puedes llevar este tipo de ropa porque a mí no me parece bien. No es algo así. Y en el tema en las propias casas, creo que es hora de que los jóvenes, de que la juventud tome parte, tome conciencia, y si ven conductas machistas, conductas violentas en su casa, es hora de que entren en esa situación y mediante formación y educación puedan contribuir a este cambio. Yo quería hacer unas observaciones. Antes tú hablabas del patriarcado, ¿no? Como una creencia. Aquí te hablo como historiadora que soy. El patriarcado es mucho más que una creencia. El patriarcado es un sistema. Sí, un sistema. Y el patriarcado es un sistema que articula nuestra vida social desde lo más básico y en todas sus facetas. No solo dentro del hogar, sino también la faceta pública, la economía, todo lo que tenemos, y el sistema en el que vivimos, por desgracia, es un sistema patriarcal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy difícil que una persona no sea machista. Incluso las personas que nos declaramos abiertamente feministas y que día a día intentamos luchar por la igualdad de derechos de nosotras las mujeres, también tenemos comportamientos y actitudes machistas, porque es algo que está tan arraigado en nuestra mente que tenemos que deconstruirlo, y esa labor de deconstrucción es muy difícil, porque tienes que tener mucha autocrítica, tienes que estar dispuesta y dispuesto a aprender mucho, y tienes que estar dispuesto, y en esto hablo sobre todo en el caso de los hombres, a perder privilegios. Eso es muy difícil y nadie lo quiere. Claro. Este es el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y todas en mayor o menor medida seguimos siendo machistas, por eso la lucha no tiene que parar. Por eso los hombres y las mujeres día tras día tenemos que seguir revisándonos, deconstruyéndonos, y esto es un problema que no solo está dentro de las casas, y es donde quiero poner el acento, es que es un problema que afecta a las políticas públicas, porque también afecta al ámbito público. Si no empezamos a cambiar las cosas desde las leyes y desde el ámbito público y desde la educación, va a ser muy difícil que dentro de las casas estas actitudes y estos comportamientos puedan cambiar. Entonces, por favor, desde aquí, alzar la voz y pedirle a las instituciones que se pongan las pilas, que aunque desde el Partido Socialista lo estén haciendo muy bien, siempre se puede hacer mucho más, y que no permitamos de ninguna manera los discursos negacionistas. Están surgiendo muchos discursos negacionistas de la violencia de género que provienen de lo que estoy hablando, de que la gente al final no está dispuesta a perder sus privilegios. No podemos tolerarlo. Los discursos negacionistas de la violencia machista no pueden tolerarse de ninguna manera, ni desde la política, ni desde la sociedad, ni desde los medios de comunicación. No darles cobertura, porque eso influye muy negativamente en el desarrollo de la lucha. Eso hace que perdamos muchas cosas que llevamos avanzadas. Eso hace que muchas mujeres que estén en sus casas, que a lo mejor están empezando a abrir los ojos y a ser conscientes de que son víctimas de violencia de género, si luego escuchan que eso es normal, no tomen las riendas de su vida y no sean capaces de salir. Entonces, cero tolerancia con la intolerancia. Quiero remarcarlo. Vamos a hacer una pausa, Natalia, Ana, Abraham, para ir a unos compromisos comerciales, y no se me retiren, queridos amigos de IMAX Televisión y de Onda Cero, porque seguimos con este, digamos, debate, conversación, diálogo sobre la violencia machista. Irene Gutiérrez, Más de Uno.
Y aquí estamos de vuelta con Natalia, Ana y Abraham, que estamos teniendo un diálogo sobre la violencia machista y bueno, hemos hablado del tema del patriarcado, de los roles, estamos hablando muchas cosas y ahora queremos entrar un poquito más a fondo. Y estábamos hablando de los ámbitos donde, como ella estuvo hablando de que es una cosa histórica, que el patriarcado está en todos lados, pues vamos a hablarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, sobre qué ámbitos, en qué ámbitos alcanza, que hay muchos, aunque a lo mejor la gente no se da cuenta. Por ejemplo, estábamos aquí conversando, ya sabemos que hay un ámbito doméstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la casa? Bueno, ya. ¿Qué sucede en la casa, Natalia, en el ámbito doméstico? ¿Qué sucede en la casa? Bueno, yo creo que el ámbito familiar, que es de los primeros ámbitos en los que, el primer ámbito en el que empezamos a relacionarnos como seres humanos, pues se ve claramente los roles y los estereotipos de género que llevamos heredando desde hace tantísimo tiempo. Es como lo más primitivo, ¿no? Pero está en todas partes, es un todo, no lo puedes separar un ámbito de otro, porque actúa como una unidad que en cualquier caso ataca los derechos fundamentales de las mujeres, que somos más del 50% de la población. Y bueno, escuchaba una vez que cuando te pones las gafas moradas, es decir, cuando empiezas a ver la vida con perspectiva de género, porque has empezado a concienciarte, te das cuenta de muchas violencias, porque son violencias que hasta tú misma tenías normalizadas y las empiezas a identificar, pero están en todos los ámbitos de relación humana. Porque hemos hablado también, antes hablabas de que hay violencia institucional, que es realizada por los funcionarios o funcionarias profesionales y personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano institucional, ente o institución pública, que pueda obstaculizar, retardar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos previstos en la ley. Eso existe todavía. Uh-huh. ¿Sí existe? Sí, menos. Por supuesto. No menos. existe mucho. Sí. A ver, afortunadamente, salvo que te encuentres con algún funcionario que sea, pero generalmente ya las instituciones suelen estar ya metiéndose gente más concienciada. Sí, más concienciada. Yo creo que vamos avanzando, pero sigue faltando mucho. Sí, Sobre sí, todo, claro. por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Ese sí Y aquí es voy a importante. abrir un melón. La justicia no es justa. La justicia con las víctimas de violencia de género no suele ser justa. Hay que decirlo porque si queremos cambiarlo hay que decirlo. Entonces hace falta mucho todavía desde las instituciones y en el ámbito jurídico yo diría que más. Pues es verdad, porque pareciera que en el ámbito jurídico hay cierta discriminación hacia las mujeres. Cuando tú eres culpable y eres mujer, parece que tienes una doble tara. Sí. Eres culpable de cualquier delito y luego encima mujer, pues... Volvemos al patriarcado. Es lo difícil. que decíamos que antes, que cuando una mujer es víctima de violencia de género, es que algo habrá hecho. Lo que hablábamos Es lo que antes, es que con tu estábamos hablando. carácter, es que... Es que es lo que estábamos hablando. Entonces, ya de por sí, tú has tenido que ser mala para que él te pegue. Uh-huh. O para que él psicológicamente te vaya minando. Algo has hecho malo, algo estabas haciendo mal. Lo que siento es que cuando la mujer es culpable dentro del ámbito judicial, cuando está siendo acusada o está pasando por un proceso judicial con respecto a algo que haya podido hacer, pues tiene como un menoscabo por ser mujer. No sé si me doy a entender lo que quiero explicar. Sí, yo te entiendo. Es que lo que ocurre es que cuando una víctima de violencia de género llega a las instituciones a pedir ayuda, se encuentra con que vuelven a victimizarla. Cuando tú tienes que demostrar ante un tribunal, ante una audiencia, ante lo que sea, que tú has sido víctima de violencia de género, tienes que estar volviendo a revivir toda tu experiencia, tienes que estar volviendo a contar otra vez todo lo que te ha ocurrido desde
que como se intenta partir de la neutralidad, tienes que demostrar que Sí, pero sobre además, ti han ejercido esa violencia. y puede ser juzgada, porque además la manera en que te vuelven a revictimizar es juzgándote Te juzgan, y poniendo en duda muchísimas te cosas ponen tuyas. en duda y te revictimizan. Ahí está el problema. Sí. Y si eres culpable de un delito, no sé, bueno, es que esta mujer, o sea, hay un desprecio Sí. doble sobre este tema Ujú. que es que, bueno, ves que esto tiene tantas aristas. También tenemos violencia laboral, porque es verdad que en diferentes ámbitos laborales, no solamente de trabajo público o privado, pues hay ciertos sitios donde se obstaculiza que ellas puedan conseguir el empleo, ponen muchos peros, el sueldo, los ascensos, la permanencia en el mismo sitio, inclusive el hostigamiento psicológico de forma sistemática sobre una mujer, sobre una trabajadora para Sí. lograr su exclusión laboral. Hay gente que no se da cuenta de esto, hay mujeres que no se dan cuenta de esto, Abraham, porque Sí. piensan que eso es normal dentro de un trabajo. No, Efectivamente. es que en todos los trabajos pasa lo mismo. No, todo trabajo no debería pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué dices tú, Abraham? Yo opino más o menos lo mismo, en la misma línea. Es decir, laboralmente, actualmente la sociedad poco a poco se va cambiando, pero se sigue viendo de una forma mala, digamos, entre comillas, que una mujer ocupe un puesto directivo. Por suerte, poco a poco se va cambiando, pero a día de hoy es muy raro ver a una mujer en un puesto directivo alto. También me gustaría hacer hincapié en el tema político. Muchos de los partidos políticos tienen como punto fundamental el feminismo en sus programas. Lo remarcan muchísimo, pero la Secretaría General la sigue ocupando un hombre. Es decir, somos feministas y, por ejemplo, la Secretaría de Organización la ocupará una mujer. Le está dando el segundo puesto a una mujer. No está siendo feminista, no está siendo acorde con lo que estás diciendo. Y a mí me gustaría remarcar ese punto. Políticamente debe haber más secretarias generales en los partidos. De hecho, en Juventudes Socialistas el 54% de la afiliación son mujeres. El porcentaje es muchísimo mayor que hombres. Las mujeres son el cambio que la sociedad necesita actualmente. Fíjate que yo veo aquí en España, ¿no? Porque de donde yo vengo, no. Donde aquí en España es donde yo veo que hay muchas mujeres en puestos públicos, en cargos públicos, políticos, o sea, hay muchas en ministerios, hay una gran cantidad de mujeres, cosa que a mí me complace, ¿no? De que las Sí, mujeres porque vayan además llegando. hubo una ley precisamente para el tema de las cuotas, que más que otra cosa es un poco de visibilizar la función de la mujer, Así es. porque antes eran todo hombres. Todo hombre. Y de hecho las cuotas ahora mismo, cuando llegan las elecciones a cualquier nivel, siempre suele haber una cuota de poder para que no haya más hombres que mujeres. Que ojalá porque si no hubiera pudiéramos sido funcionar así. Ojalá, sin cuotas, porque pero lo que va a decir, ojalá Efectivamente, tengamos ojalá. una secretaria general. Ojalá, porque si esto fuera normal, si esto no pasara, no tuviera que ser así, no tendría que haber esa cuota No. específica, no debería de existir si no llegara a pasar todo esto. Pero en realidad es empoderar un poco a la mujer, porque es que si no, los hombres la van tapando. Y un ámbito donde creo que nos complica mucho la labor a quienes queremos romper con todas estas cosas, seguir trabajando por educar, por romper este patriarcado histórico tan metido en la mente tanto de hombres y de mujeres. No nos ayuda para nada los mensajes de los medios de comunicación. Para nada, ¿verdad? Ni cierta programación, ni ciertas cosas que vemos en la tele. Los que podamos tener un poquito de pensamiento crítico, pues podemos oye, decir, pero ¿a cuánta gente está llegando eso? ¿Ah? Natalia. Yo antes de entrar en esta materia, quiero volver un poco al ámbito laboral, porque nos hemos ido aquí hablando otra vez de la política. En el ámbito laboral, la brecha laboral sigue existiendo entre los hombres y las mujeres. Es otro ámbito en el que hay que trabajar y en el que no podemos seguir como estamos. Hablaba Abraham de puestos directivos. Sí, pero
Por supuesto que en los altos puestos directivos de las empresas hay una gran diferencia entre los porcentajes de hombres y mujeres, pero no hace falta mirar a las altas esferas de los altos puestos directivos. Es que simplemente para acceder a un puesto de trabajo las mujeres ya lo tenemos mucho más difícil que los hombres. Es que simplemente para mantener nuestro puesto de trabajo, que en muchas ocasiones por hacer los mismos trabajos recibimos menos salario, pero es que simplemente para mantenerlo ya lo tenemos mucho más difícil. Sí. ¿Qué pasa con la maternidad? Porque es que, claro, aquí enraizamos dos problemas. Enraizamos el machismo y el sistema patriarcal con el sistema económico capitalista salvaje en el que estamos viviendo, en el que si ya de por sí los trabajadores están precarizados, si además de trabajador eres mujer, ¿qué haces? Entonces, quiero hacer hincapié en eso, en que no hace falta que miremos los altos puestos directivos. Es que simplemente para acceder a oportunidades laborales ya lo tenemos mucho más difícil que los hombres. No, y además... Y de hecho, además, en algunos sitios todavía, cuando son gente joven les preguntan, ¿estás casada? Ujú. ¿Tienes intenciones de tener hijos? Eso te iba a decir. Es que La conciliación eso sí que resulta es imposible. Sí, también la conciliación resulta muy difícil. Inclusive sé de mujeres que al salir embarazadas las sacan del trabajo. Efectivamente. Sí. Pues como te quedes embarazada, sepas que Y te vas eso a la debe calle. revisarse y Debería penalizarse. Ajá. debe ser penalizado. Ajá. efectivamente. Debería penalizarse. Debería penalizarse. Debería revisarse y penalizarse. Exacto. ¿Cómo hacemos eso? Cambiando las leyes. ¿Qué Pues- fuerza tienes tú como Juventud Socialista, tú como secretaria aquí? ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos hacer que eso se cambie? Pues lo primero, dar voz a todas estas injusticias y al final que se cree este efecto dominó, ¿no? Siempre las reivindicaciones nacen de las calles y de las calles llegan a los despachos. Así lo contemplo yo. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es visibilizar todos estos problemas, ponernos las pilas, darle caña a las empresas, ¿no? Que muchas veces por el tema de la economía parece que las empresas son intocables y que como son un ámbito privado lo que ahí pase no nos importa. Sí importa, sí hay que tratarlo y sí hay que evitar que se den estas situaciones. Inspecciones laborales, mucho mayor control en definitiva, porque no podemos permitir que porque sea el ámbito privado se nos escape todo esto. No puede permitirse. No podemos permitirlo, la verdad es que no. ¿Qué harías tú, Abraham? Tuvieras en este momento ya una pastillita mágica. ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Ella nos ha dado una respuesta, pero ¿cómo podrías cambiarlo? ¿Qué podrías hacer en lo inmediato? Pues como bien han dicho mis compañeras, una revolución sistemática y de las leyes. Es la solución. La raíz es esa. Si las leyes no contemplan espacios como este, ¿cómo podemos cambiarlo? Es un cambio en las leyes, es un cambio en estos sistemas, es una rotura en los estereotipos y en los roles. Y creo que esa es la base principal, las leyes. Y mientras cambiamos las leyes, porque eso es un tema que pudiera ser para otra entrevista que ustedes vengáis, porque toma tiempo llevar la reivindicación a esos niveles para que se proponga un cambio en las leyes o crear nuevas leyes. ¿Qué pueden hacer aquí ya? Vamos a suscribirnos aquí a Puerto Llano, a Castilla-La Mancha, aquí cerquita. ¿Qué podemos hacer para que cada vez haya más visibilización de este tema de la violencia de género? Que las mujeres se den cuenta que están viviendo algo que no deberían vivir. ¿Dónde pueden buscar ayuda? Porque hay muchas que no sabemos que hay casas de acogida y hay muchos sitios donde nos pueden ayudar, pero que ellas se sientan seguras realmente de poder ir a esos sitios. ¿Y qué podemos hacer ahora aquí en el ámbito municipal y cercano? De hecho aquí ya hay creada el Centro de la Mujer, Ajá. donde todas las mujeres pueden ir cuando sientan cualquier problema, tienen atención psicológica, tienen una abogada. Es intentar ayudarles y de hecho llevan ya muchísimos años funcionando.
El problema yo lo veo más en que las mujeres, es quizá un poco concienciación, que las mujeres se den cuenta de que de verdad son sufren Están violencia. sufriendo violencia de Porque es que género. ni ellos siquiera lo saben muchas veces. Sí, Entonces, sí. de eso se trata. Nosotros, por ejemplo, mañana la charla que vamos a dar, Juventudes y el Partido Socialista, precisamente va a venir una psicóloga a hablar. ¿Qué es lo importante? Primero, a ver cómo esas mujeres, cómo nosotros podemos detectar que una mujer está siendo víctima de violencia. Es muy importante. Eso es muy importante. Es muy importante porque si nosotros no lo detectamos y ella no quiere darse cuenta, o a lo mejor es que ella no se da cuenta porque es lo que estábamos hablando, Es muy difícil porque es lo salir de mismo ahí. que está pasando siempre. Claro, y lo Y que ha eso visto siempre. lo ha visto siempre y no pasa nada, Claro. y es una cosa normal. Y no saben qué tienen que hacer, ni qué herramientas tienen para poder actuar, ni qué ayudas pueden tener. Entonces es un poco sacarlas de eso, visibilizar todo eso y que de todo el mundo sepa si esta persona está sufriendo violencia en su casa. Puede ser física o puede ser incluso psicológica. Porque esa es quizá es la peor, porque es la que no se ve. Y la No que se más ve, destruye. efectivamente. Y la que más destruye. Esa es la que no se ve y la que más destruye. Efectivamente. Antes de entrar a hablar del evento que vais a tener mañana y de los planes que tenéis, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes, este movimiento feminista ultra, qué les parece? ¿Que nos ayuda o no nos ayuda en esto? Pues no sé si contestarte a esto o hablar del ámbito municipal, que quería también decir. Contéstame esto y nos vamos al ámbito municipal. Vale, yo creo que la clave está en entender que no hay un feminismo, sino muchos feminismos, y que las formas de reivindicar que tengamos cada mujer no tienen por qué no ser lícitas. Es decir, si nosotras mismas no nos tendemos la mano, si nosotras mismas no practicamos la sororidad y no entendemos que a lo mejor yo reivindico de una manera, pero mi amiga reivindica su lucha de otra forma, mal vamos. Feminismo ultra, yo no hablaría de feminismo ultra, ¿por qué? Porque el feminismo tiene que ser radical, la lucha por la igualdad tiene que ser radical. ¿Cómo no va a ser radical luchar por la igualdad? Claro que sí, pero es que hay unas Entonces, feministas por ahí luchando que nos hacen un flaco favor. No sé si me explico. Yo no lo pienso así. A mí sí, yo sí pienso que nos hace un flaco favor. Yo creo que toda mujer que luche debe ser apoyada y entre nosotras mismas tenemos que apoyarnos todavía más. Y también hay que hacer aquí una acotación. Hay muchas mujeres que son machistas y ejercen violencia machista hacia otras mujeres. Exacto. Claro. En ese caso deberíamos hablar del término embrismo, Embrismo. que muy sería bien. la supremacía de la figura de la mujer frente al hombre, Que no existe. que no existe. No porque existe no ese hay término un porque no sistema hay que una lo supremacía. secunde, como sí ocurre con el machismo. Así es. La gente que dice ni machismo, ni feminismo, igualdad, creo que ahí necesita profundizar en el tema y en el concepto de feminismo, que es algo muy importante y creo que a día de hoy la sociedad aún no conoce de forma plena lo que significa el feminismo. No lo conoces de forma plena. Y muchas mujeres tampoco lo conocen. Volvamos a tu ámbito municipal, Natalia. Me interesa mucho hablar de esto porque creo que desde los ámbitos municipales, desde los ayuntamientos, siempre se pueden hacer cosas, pero si no va acompañado de un acuerdo entre instituciones, como hablábamos antes, ¿no? Que esto al final es un problema de Estado y todas las instituciones tenemos que estar trabajando en ello. Desde los ayuntamientos, aunque haya, por supuesto, cosas que hacer, siempre tiene que haber un respaldo, ¿no? Quiero dar en este sentido las gracias al Ayuntamiento de Puerto Llano porque creo que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, la ordenanza de convivencia que se aprobó en noviembre de 2020 se contempla la prohibición del acoso callejero. Esto es una cosa que en Puerto Llano hemos sido pioneras en que se haga esto desde nuestro ayuntamiento y creo que hay que ponerlo en valor y también hablar de que, por ejemplo, hace cuestión de un mes o mes y poco nos reuníamos en el Centro Cultural las asociaciones del tejido asociativo de Puerto Llano con la Concejalía de Igualdad y con el Centro de la Mujer
porque se está elaborando el primer plan estratégico de igualdad en Puerto Llano, Qué maravilla. que sin duda Qué va bueno. a ayudar mucho a las mujeres de nuestra ciudad. Y bueno, quería volver al ámbito municipal, pues eso, para incidir y felicitar al ayuntamiento porque creo que lo estamos haciendo muy bien. No, y ustedes jóvenes, porque ustedes van a volver así. Van a volver aquí. Quiero que les digas aquí a nuestros televidentes y a nuestros oyentes para que te escuchen sobre la actividad que van a tener mañana en la casa del PSOE, en el centro del PSOE, y sobre qué va a ser todo eso. Pues mañana en la Casa del Pueblo, que es la sede que compartimos el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas de Puerto Llano, va a tener lugar una charla, coloquio con dos mujeres, Manoli Nieto y Fátima. Manoli Nieto es la delegada provincial de Igualdad. Qué bien. Y Fátima Mondejar, que es psicóloga, por eso he dicho que es muy importante el tema de la Sí. psicología, es la coordinadora de la Casa de Acogida de Ciudad Real. Entonces es muy importante, Entonces hay es que muy ir, importante. queridas amigas que nos están escuchando, Es muy queridos amigos que importante. nos están escuchando, manden a sus mujeres, por favor, allá, para Y que los estemos hombres también informadas. están invitados, Bueno, por los supuesto. hombres, tú sabes que ellos ir para allá, pero me encantaría Bueno, que fueran. Hombre, sería muy importante porque además ellos tienen que ver que no solamente es el tema, no es un tema de mujeres, es de hombres y mujeres. ¿A qué hora es? A las 5. A las 5:30. En la la Casa calle del Pueblo, Aduana. en la calle Aduana. En la calle Número Aduana. 23. Número 23, sí, no, y reconocible es, no te preocupes. En la calle Aduana, número 23, a las 5 de la tarde, esta charla 5:30. coloquio. 5:30. Esta charla coloquio que pueden ir todos los que quieran, es entrada libre, no hay aforo, sí hay aforo. Hombre, sí hay Todos aforo, con mascarilla, pues. por supuestísimo. Claro, sí, sí. Ok. Por supuesto. Todos con mascarilla. Las medidas de seguridad ante todo. Sí. ¿Y no se nos queda algo en el tintero? Muchas cosas. Muchas Tendremos cosas. que venir más. Eso ya no se preocupen. Mira, me encanta haber tenido a un caballero aquí con ese pensamiento y esa manera de ver del feminismo y esto de la violencia machista. ¿Qué le dirías antes de que nos vayamos rápidamente? Porque se va a despedir él a las mujeres hoy, 25 de noviembre. Lo primero que no se silencien, ni que dejen que nadie las silencien, que cuenten con el apoyo de colectivos y asociaciones, que salgan a las calles a reivindicar sus derechos y que cuenten con todas las personas que apoyamos el feminismo, que es muy importante. Y que por favor asistan a actividades como la que va a tener lugar mañana, que para la juventud es muy importante esta sensibilización y esta escucha activa. Muchísimas gracias, Abraham. Ustedes me van a disculpar, pero yo quería que fuera un hombre el que invitara a las mujeres y Efectivamente. que ellas vieran que los hombres también quieren a las mujeres y quieren su bienestar. Exacto.